Buenos días a todos, es un gusto tenerlos nuevamente aquí para cerrar esta primera unidad de nuestra cátedra de ética y bioética, una asignatura que, como ya se habrán dado cuenta, no es un relleno en su malla curricular, sino la columna vertebral que sostendrá cada decisión que tomen cuando estén allá afuera, en la calle, con la vida de una persona en sus manos. Hoy nos corresponde abordar el contenido 3, enfocado en los mecanismos de protección de derechos, y quiero empezar con una reflexión muy seria sobre la evolución de su futura profesión en nuestro país, porque la atención prehospitalaria en el Ecuador ha transitado desde un modelo basado exclusivamente en la beneficencia y el voluntariado hacia una estructura profesionalizada, técnica y fundamentalmente regulada por un marco constitucional garantista. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que hace 30 años, si una ambulancia no llegaba, la gente decía, qué pena, no hubo caridad. Hoy, si ustedes no llegan o llegan y actúan mal, la gente dice, el Estado violó mis derechos. Y eso, estimados estudiantes, tiene consecuencias legales gravísimas. Por eso, esta clase no es meramente una revisión de leyes aburridas, sino una inmersión profunda en la dogmática de los derechos humanos aplicada a la medicina de emergencia, porque el tecnólogo en emergencias médicas, en su calidad de primer respondiente y representante del Estado en la zona cero de la crisis, ostenta lo que jurídicamente llamamos una posición de garante. Quiero que se graben este término, posición de garante. Esto significa que ustedes no solo van a estabilizar la fisiología de un paciente, no solo van a parar un sangrado o entubar una vía aérea. Ustedes se convierten automáticamente en los custodios inmediatos de la dignidad humana, la autonomía y la integridad física de esa persona vulnerable. Desde que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 instauró un Estado constitucional de derechos y justicia, la relación entre el sistema de salud y el ciudadano cambió radicalmente, pues la salud dejó de ser un servicio asistencialista para configurarse como un derecho humano fundamental, inalienable e indivisible, cuya garantía es responsabilidad primaria del Estado y, por extensión, de ustedes cuando llevan ese uniforme. El desconocimiento de los mecanismos de protección de derechos, desde la acción de protección hasta el habeas corpus y las medidas cautelares, no los exime de responsabilidad. Al contrario, los expone a ustedes a severas consecuencias penales, civiles y administrativas. Imaginen por un momento que están atendiendo a un paciente y por no saber qué hacer ante una negativa de atención en una clínica privada, el paciente fallece. Ahí, ustedes no solo perdieron un paciente, sino que perpetuaron una violación de derechos en un momento de máxima fragilidad humana. El artículo 32 de nuestra Constitución es la piedra angular de todo esto, pues declara que la salud es un derecho que garantiza el Estado y su realización se vincula al ejercicio de otros derechos, basándose en 4 dimensiones esenciales que ustedes deben asegurar en cada guardia: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Permítame ponerles un ejemplo cotidiano sobre la accesibilidad. La accesibilidad no es solo que la ambulancia pueda subir una loma en un barrio periférico de Quito, es también accesibilidad económica. Si ustedes llevan a un paciente infartado a una clínica privada porque es la más cercana y la clínica les pide un cheque en garantía o la tarjeta de crédito antes de abrir la puerta de emergencia y ustedes aceptan esa negativa y se dan la vuelta, están siendo cómplices de una violación de derechos. La ley prohíbe el cobro anticipado en emergencias. Ustedes, como garantes, deben saber que la accesibilidad implica que nadie puede ser rechazado en emergencia por pobreza. Y hablemos también de la aceptabilidad, que implica ser respetuosos de la ética y la cultura. Si van a atender un parto en una comunidad indígena de Otavalo, no pueden llegar imponiendo una visión occidentalizada violenta. Deben tener sensibilidad intercultural, porque eso también es derecho a la salud. Ahora profundicemos en esa famosa posición de garante que mencioné al principio. El artículo 11 de la Constitución y los artículos 23 y 28 del Código Orgánico Integral Penal o COIP son claros. Si ustedes tienen el deber jurídico de evitar un resultado dañino como la muerte de un paciente y no lo hacen, responden como si ustedes mismos hubieran causado esa muerte. Escuchen bien,
Si un paramédico llega a una escena y pudiendo actuar para salvar una vida, decide no hacerlo por razones no médicas, digamos, por miedo, por asco o porque el paciente no tiene dinero, esa omisión se equipara legalmente a la acción de matar. Ustedes no apretaron el gatillo, pero dejaron morir a quien el Estado les mandó a proteger. Esa responsabilidad se activa en el segundo en que el EQ 911 les despacha la unidad o cuando ustedes tienen contacto visual con la víctima. Dentro de este marco tenemos a los grupos de atención prioritaria, definidos en el artículo 35 de la Constitución, donde el sistema de emergencias debe aplicar un enfoque diferencial. Hablemos claro sobre los niños, niñas y adolescentes. El artículo 44 establece el interés superior del niño, un principio que prevalece sobre los derechos de los demás, incluidos los padres. Esto nos lleva a uno de los casos más dramáticos y comunes en la bioética prehospitalaria, los testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas. Imaginen que llegan a una casa y encuentran a un niño de 7 años con una hemorragia masiva, en shock hipovolémico, un código rojo, necesita sangre y fluidos ya. Los padres, llorando pero firmes en su fe, les dicen que no autorizan la transfusión y que prefieren que el niño muera limpio ante los ojos de Dios antes que recibir sangre. ¿Qué hacen? ¿Respetan la libertad de culto de los padres o salvan al niño? La jurisprudencia de la Corte Constitucional es contundente. En menores de edad, el derecho a la vida está por encima de la libertad de culto de los padres. Ustedes actúan, ustedes inician el tratamiento, estabilizan y trasladan. Si los padres se oponen físicamente, piden apoyo a la Policía Nacional, porque esa negativa es un abuso de la patria potestad. No tengan miedo a la demanda por discriminación religiosa. Tengan miedo a la cárcel por dejar morir a un niño amparados en una falsa tolerancia. Pero cuidado, que con los adolescentes la cosa cambia un poco. La Corte Constitucional reconoce la capacidad progresiva. Un adolescente de 16 o 17 años tiene voz. Sin embargo, en la emergencia prehospitalaria, donde hay hipoxia, dolor y miedo, la capacidad de decidir puede estar alterada. Por tanto, ante la duda y el riesgo de muerte inminente, ustedes siempre deben presumir a favor de la vida. La muerte es irreversible y elimina cualquier otro derecho futuro. No hay libertad de culto en el cementerio. Otro escenario crítico es la violencia. Ecuador tiene tasas alarmantes de violencia intrafamiliar y de género. Ustedes son, a veces, los únicos ojos que verán lo que pasa dentro de una casa. El Código de la Niñez y el COIP les obligan a denunciar. Si ven a un niño con moretones de diferentes colores, lo que indica lesiones en distintos tiempos, o quemaduras circulares de cigarrillo, tienen una sospecha razonable de maltrato. No necesitan ser jueces ni forenses para confirmar el delito, solo necesitan la sospecha para activar el sistema. Si hay signos de abuso sexual, activan el código púrpura. Y aquí viene una instrucción técnica vital. No laven al paciente, no le cambien la ropa, porque están borrando la evidencia genética del agresor. Su trabajo es estabilizar y proteger la cadena de custodia. Si ustedes se callan por no meterse en problemas con la familia, se convierten en encubridores de un delito atroz. Pasemos ahora a las garantías jurisdiccionales, esas herramientas legales que parecen de abogados pero que salvan vidas en la ambulancia. Empecemos con la acción de protección. Esta garantía sirve cuando una autoridad o un particular que presta servicio público viola un derecho. Ejemplo práctico. Ustedes tienen un paciente con una enfermedad rara que requiere una medicación específica que el IES no le está dando, y por eso entra en crisis cada semana. La falta de presupuesto no es excusa. La Corte Constitucional ha dicho que el Estado debe garantizar disponibilidad. Si bien ustedes no presentan la acción en la ambulancia, deben saber orientar a la familia o reportar el caso a trabajo social, porque esa falta de medicación es una violación de derechos tutelable. Más urgente para nosotros son las medidas cautelares. Artículo 87 de la Constitución. Su objetivo es impedir o interrumpir una violación de derechos que amenaza la vida. Imaginen que tienen un paciente crítico que necesita una unidad de cuidados intensivos, UCI, especializada que solo hay en un hospital privado de lujo, pero el sistema público no da el código de validación para el pago. El paciente se muere en su ambulancia. Aquí caben medidas cautelares para que un juez ordene el ingreso inmediato y la cobertura financiera por parte del Estado
basándose en el riesgo inminente de muerte. A veces, ustedes se encontrarán trasladando a un paciente bajo una orden judicial directa. En ese caso, la orden del juez es ley y nadie en el hospital receptor puede negarse a obedecerla. Y luego está el habeas corpus, que protege la libertad y la integridad física. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Muchísimo. En Ecuador existe una práctica nefasta e inconstitucional que llamamos secuestro hospitalario o retención por deudas. Ocurre cuando una clínica privada no deja salir al paciente que ya tiene el alta médica, o peor aún, no entrega el cadáver a la familia hasta que paguen toda la factura. Señores, eso es ilegal. La deuda es un tema civil, de dinero, se cobra con un juicio o un pagaré, pero no se puede usar el cuerpo de una persona como prenda de garantía. Si ustedes van a hacer un traslado secundario y los guardias de la clínica no les dejan sacar al paciente porque falta el pago en caja, ustedes están ante un delito flagrante de privación ilegal de la libertad. Su deber es llamar al ECU 911, pedir a la policía y reportar el hecho. No se presten para sedar a un paciente y mantenerlo dormido mientras la administración cobra. Eso es gravísimo ética y penalmente. También quiero tocar el tema de la negativa de atención de emergencia, amparada en el artículo 50 de la Constitución y la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Ningún servicio de salud, público o privado, puede negar atención de emergencia. La emergencia se define por la condición clínica, por el riesgo de vida o función, no por si el paciente tiene la billetera llena. Hay un caso emblemático en Ecuador, el caso de la clínica La Primavera, donde médicos fueron sentenciados a cárcel por negar atención oportuna. Que eso les sirva de lección. Ustedes estabilizan primero, preguntan por el seguro después. La vida no espera trámites administrativos. Hablemos un poco del consentimiento informado, materializado en el formulario 024. Este papel no es un trámite, es el respeto a la autonomía. Pero en emergencia tenemos la excepción del privilegio terapéutico. Si recogen a un paciente inconsciente tras un accidente de tránsito, no van a esperar a que despierte para firmar. Se asume que quiere vivir. Ustedes actúan bajo el principio de necesidad terapéutica. Pero, si el paciente está despierto, lúcido, orientado en tiempo y espacio, y les dice, no quiero ir al hospital, aunque se esté infartando, tienen que respetar su decisión. Eso sí, deben explicarle claramente, sin asustarlo, pero con verdad. Señor, si no vamos, su corazón se detendrá y morirá. Si persiste, deben llenar el descargo de responsabilidad, buscar testigos, firmar el formulario 024 y documentar todo en la hoja 002. Un paciente autónomo tiene derecho a rechazar tratamiento, incluso si esa decisión le causa la muerte, siempre y cuando sea un adulto capaz. Un punto que genera mucha controversia hoy en día es la objeción de conciencia, especialmente tras la despenalización del aborto en casos de violación. La sentencia de la Corte Constitucional es clara. La objeción de conciencia es un derecho personal, individual. Yo como persona puedo objetar, pero la ambulancia no puede objetar, el hospital no puede objetar, la objeción no puede ser institucional. Y lo más importante para ustedes, la objeción de conciencia no aplica en emergencias. Si una mujer llega desangrándose por un aborto en curso, sea espontáneo o provocado, ustedes no pueden decir soy objetor, no la atiendo. Su deber es estabilizar la hemorragia y salvar la vida. La objeción aplica al procedimiento programado de interrupción, no a la atención de las consecuencias o complicaciones de emergencia. Negarse a atender una hemorragia es abandono de persona. Finalmente, quiero hablar de la cadena de custodia, porque a menudo ustedes llegan a escenas de crimen. Un accidente de tránsito es una escena de crimen potencial. Un suicidio es una escena de investigación. La actuación del paramédico puede preservar o destruir evidencia crucial. El manual de cadena de custodia de la Fiscalía dice que el personal de salud inicia la cadena cuando toma contacto con indicios. Un consejo práctico de oro: cuando corten la ropa de un paciente baleado o apuñalado para exponer las heridas, nunca corten atravesando los agujeros de las balas o las puñaladas. Al hacerlo, destruyen los patrones de pólvora o la forma del desgarro que le dicen al forense a qué distancia fue el disparo
o qué tipo de cuchillo se usó. Corten por las costuras. Si encuentran balas sueltas en la camilla, no las tiren a la basura ni se las guarden de recuerdo. Las embalan en un sobre de papel, las rotulan y las entregan al policía con un formulario de cadena de custodia. Y si hay residuos de disparo en las manos, pongan bolsas de papel en las manos del paciente, no de plástico, para que no se pudran los residuos con el sudor. Ustedes son parte del sistema de justicia. Para cerrar, quiero que se lleven esta conclusión. La medicina prehospitalaria es un acto jurídico continuo. Cada vez que tocan a un paciente, están ejecutando un acto con implicaciones legales. El conocimiento de la Constitución es tan vital como saber usar el desfibrilador. En caso de duda, apliquen siempre el principio pro homine. Interpreten la norma de la forma que más favorezca al ser humano y a la vida. Ustedes son defensores de derechos humanos con uniforme de paramédicos. La historia clínica, el formulario 002, es su escudo. Un registro incompleto es indefensión legal. Si escriben lo que hicieron y por qué lo hicieron, amparados en el interés superior del paciente, no tendrán nada que temer. Instituciones como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía están ahí para proteger derechos, pero ustedes son la primera línea de defensa. Espero que esta unidad les haya abierto los ojos sobre la inmensa responsabilidad, pero también sobre el inmenso honor de ser los garantes de la vida y la dignidad en el Ecuador. Muchas gracias por su atención. Revisen los anexos sobre los tiempos del Triage Manchester y las sentencias constitucionales y nos vemos en la próxima unidad para hablar de los dilemas al final de la vida. Buenos días.